Durante más de una década, millones de personas en Estados Unidos soñaron con una simple pegatina. Un pequeño trozo de papel pegado en una caja de patatas o en un vaso de Coca-Cola, que podía significar $1.000.000, un coche, unas vacaciones, todo, con el simple antojo de la compra de tu menú favorito. El juego de Monopoly de McDonald's se convirtió en una obsesión nacional. Pero detrás de cada Big Mac se escondía una mentira. Una mentira construida con la delicadeza de alguien que conocía las reglas mejor que nadie. Alguien que no jugaba, porque ya sabía quién iba a ganar. Esta es la historia de cómo un simple juego fue secuestrado por una red criminal, de cómo la codicia de un hombre silencioso y aparentemente inofensivo desvió $millones, y de cómo el FBI, con creatividad, paciencia y un poco de suerte, logró destapar el fraude corporativo más insólito de la historia moderna. Todo comenzó con una idea brillante. En 1987, los ejecutivos de McDonald's querían algo grande, una promoción que no solo atrajera clientes, sino que los hiciera volver una y otra vez. Y entonces surgió el plan: tomar uno de los juegos de mesa más famosos del mundo y convertirlo en una campaña publicitaria. Monopoly no solo era familiar, era competitivo y, sobre todo, adictivo. Cada producto de McDonald's traía una pieza, una calle, una estación de tren, un billete de avión. Junta las correctas y podías ganar desde una Coca-Cola gratis hasta $1.000.000. La fórmula funcionó mejor de lo que esperaban. Las ventas se dispararon. Familias enteras se organizaban como si fueran inversionistas, intercambiaban piezas, se formaban comunidades. Era como jugar a la lotería, pero con hamburguesas. El juego se volvió un fenómeno cultural. Se volvió tradición. Y nadie, absolutamente nadie, sospechaba que detrás de esa tradición alguien estaba manipulando las cartas, alguien que conocía el sistema desde adentro y supo cómo romperlo sin que nadie lo notara. Jerome Jacobson no era el tipo de persona que uno asociaría con una conspiración criminal. Era tranquilo, reservado, un hombre común con gafas, camisa de oficina y una expresión que no decía mucho. Había sido policía en Florida, un trabajo que perdió por problemas de salud. Después de eso, entró en seguridad privada y eventualmente se convirtió en jefe de seguridad de Simon Marketing, la agencia que McDonald's contrató para supervisar el juego de Monopoly. Su trabajo era claro: custodiar los sobres sellados con las piezas ganadoras. Él mismo las escoltaba en maletines cerrados con llave, viajando por todo el país para entregarlas a las plantas de impresión. Era el guardián del tesoro, el que aseguraba que nadie hiciera trampa. Pero un día se dio cuenta de algo aterrador. Él podía hacer trampa y nadie lo sabría. El primer robo fue simple. Abrió un sobre, sacó la pieza, la cambió por otra y lo volvió a sellar con una plancha portátil. El envoltorio quedó perfecto, imposible de detectar. Lo hizo una vez, después otra y otra más, hasta que entendió que no solo controlaba la seguridad del juego, controlaba el destino de todos los que creían en él. Jerome Jacobson se convirtió en el hombre más poderoso del Monopoly, y nadie, absolutamente nadie, lo sabía.
Jacobson entendió algo muy simple. No podía cobrar los premios él mismo. Eso levantaría sospechas. Así que encontró una solución: repartir los premios a cambio de un precio. Al principio, recurrió a lo obvio: un hermano, un amigo, un conocido, gente cercana. Ellos reclamaban el premio y luego le entregaban a Jerome su parte. Jacobson no era solo un ladrón, era un director de orquesta. Seleccionaba cuidadosamente a sus ganadores. No podían parecer sospechosos. Tenían que ser creíbles. Con el tiempo, la red creció. Y lo que empezó como un robo simple se transformó en una estructura organizada. Una operación clandestina que funcionaba como un negocio. Él tenía el producto, los premios, y ahora tenía compradores. Durante años, docenas de personas se presentaron en McDonald's como ganadores legítimos, y nadie se dio cuenta de que todos, absolutamente todos, eran parte del mismo fraude. A medida que el fraude se hacía más grande, Jacobson se daba cuenta de algo. Su red necesitaba más que familiares. Necesitaba socios dispuestos a cruzar límites. Fue entonces cuando conoció a Jerry Colombo, un hombre con leyenda a su espalda. Colombo venía de una familia con conexiones con la mafia. Era seguro, directo, carismático, y vio en Jacobson algo que no muchos reconocieron: un sistema sin control, listo para ser explotado. Colombo y Jacobson se asociaron y todo cambió. Los premios se volvieron más grandes, los ganadores más sofisticados y los métodos más arriesgados. Colombo reclutaba a los ganadores, amigos, familiares, incluso completos desconocidos. Los entrenaba: qué decir, cómo comportarse, qué historia repetir, y así lo hacían, uno tras otro. Ganadores falsos aparecían en las noticias locales. Sostenían cheques gigantes, sonreían frente a la cámara, y detrás del telón, Colombo y Jacobson se repartían los millones. Fue el punto sin retorno. Ya no era un simple fraude, era una red criminal estructurada. En el año 2000, 11 años después del primer fraude, el silencio se rompió. Una llamada anónima llegó a la oficina del FBI en Jacksonville, Florida. La denuncia era clara. El juego de Monopoly de McDonald's estaba amañado. Todos los ganadores eran falsos, y detrás de ellos había un hombre con el control total. Para el FBI, al principio, sonó ridículo. ¿Un fraude en un juego de comida rápida? ¿Un crimen federal escondido en patatas fritas y refrescos? Pero había algo que no cuadraba. El agente Doug Matthews, joven y con un instinto de tiburón, comenzó a investigar, y cuanto más escarbaba, más raro era todo. Los ganadores no tenían relación con McDonald's. Vivían en diferentes estados, pero algunos estaban conectados. Familias enteras habían ganado en distintos años. Las probabilidades eran matemáticamente imposibles. El FBI detectó un patrón, una red. Y detrás de esa red, una figura repetida: Jerome Jacobson. Fue entonces cuando se lanzó oficialmente una operación encubierta. Una operación que cambiaría la historia,
La llamaron Final Answer. El FBI sabía que no bastaba con sospechar. Necesitaban pruebas, y sabían que los culpables estaban confiados, demasiado confiados. Entonces decidieron usar ese exceso de confianza a su favor, y lo hicieron de la forma menos esperada. Montaron un programa de televisión falso. Se presentaron como un equipo de productores que buscaban grabar un documental sobre los ganadores del Monopoly. Montaron cámaras, luces. Invitaron a los afortunados a compartir sus historias en pantalla. Los falsos ganadores no sospecharon nada. Estaban acostumbrados a las entrevistas, a posar con sus cheques, a repetir la mentira una y otra vez. Pero esta vez estaban siendo monitoreados por agentes federales. Uno tras otro, comenzaron a caer en pequeñas inconsistencias, fechas mal recordadas, detalles que no coincidían, historias que no se sostenían bajo presión. Y mientras ellos hablaban ante las cámaras, el FBI hablaba con bancos, analizaba cuentas, seguía llamadas, cruzaba registros. La red comenzaba a desmoronarse. Y todos los caminos llevaban, una vez más, a Jerome Jacobson. Después de meses de investigación, grabaciones, seguimientos y llamadas intervenidas, el FBI tenía todo lo que necesitaba. Habían conectado los puntos, confirmado las sospechas, tenían los rostros, las cuentas, las pruebas. Solo faltaba una cosa: actuar. La fecha fue marcada con precisión quirúrgica. 22 de agosto del año 2001, a las 6 de la mañana. El FBI ejecutó uno de los operativos coordinados más silenciosos y eficientes en la historia del fraude corporativo. En distintas ciudades, simultáneamente, golpearon las puertas de todos los implicados. Más de 50 personas fueron arrestadas ese día. Algunos aún dormían, otros se preparaban para ir al trabajo, y varios sabían que tarde o temprano llegaría el golpe. Entre ellos, Jerome Jacobson fue detenido sin oponer resistencia. Frente a él no había más sobres que abrir, ni más piezas por esconder. La red que durante más de una década había robado millones de dólares cayó en una sola mañana, como un tablero volcado de golpe, como una ficha empujada con precisión. Jerome Jacobson fue trasladado en silencio, sin cámaras, sin escándalo. A diferencia de sus años como arquitecto del fraude, salió de escena como había entrado, en la sombra. El juicio comenzó meses después. El caso había llamado la atención nacional, no solo por el fraude, sino por lo absurdo y fascinante de su escenario. Una estafa de millones de dólares, escondida en cajas de patatas y vasos de cartón. Jacobson se declaró culpable. Dijo que lo hizo porque pudo, porque nadie lo vigilaba, porque el sistema le abrió la puerta. Y él entró. Recibió una condena de 37 meses de prisión. Una pena leve, si se compara con el daño causado. Más de 24 millones de dólares robados. Pero Jacobson no fue el único. Más de 50 personas enfrentaron cargos. Algunos cooperaron con la fiscalía, otros negaron hasta el final. Y unos pocos dijeron la verdad. El tribunal no solo juzgó delitos, juzgó la codicia, el silencio, la complicidad. Y dejó una lección que todavía resuena. Cuando todos quieren ganar, alguien siempre está dispuesto a hacer trampa.